Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tour online. Para los que ven estos vídeos por primera vez, me presento, yo soy Inma, soy de Conoce Londres, que somos una empresa turística que hace rutas a pie por la ciudad de Londres. Como ahora no podemos salir ni podemos viajar, estamos haciendo tours online para mostraros un poquito la ciudad y que podáis viajar desde el salón de vuestra casa. En el tour de hoy vamos a conocer Camden Town. Cuando decimos Camden Town, todo el mundo piensa en el mercado, que además no es solo un mercado, son 4 mercados que luego os contaré un poquito sobre ellos. Pero Camden Town realmente es un barrio muy importante a nivel musical. Seguro que muchos habéis escuchado a grupos como Blur, Oasis, Superglass, Madness y por supuesto a Amy Winehouse. Y todos ellos empezaron en este barrio y muchos tuvieron sus primeras grandes actuaciones aquí. Por eso es muy importante el barrio de Camden Town en la década de los 90 sobre todo, porque aquí es donde nace el Britpop y donde muchos grupos de rock se desarrollan y tienen esas grandes actuaciones. También este ha sido el barrio de escritores muy importantes, como por ejemplo Charles Dickens, George Orwell o Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Así que quédate para dar un paseo por este barrio tan interesante. Antes de comenzar el tour, quiero contaros un poquito la historia de este barrio, porque esto en un principio era solamente un cruce de caminos. En el siglo XVII ya existían estas partes oscuritas que estáis viendo aquí de Londres y este era un lugar por donde se pasaba para viajar al norte de la isla. En el año 1791, el duque de Camden consigue permiso para construir aquí unas casas, un barrio. Él quería que esto fuese un lugar espacioso, con casas amplias, donde se mudaría la gente de la clase alta que estaba cansada de vivir y agobiada de la cantidad de gente que había en la parte antigua de la ciudad. Pero no tuvo el éxito o no tuvo el uso que el duque de Camden quería. Aquí se mudaron simplemente gente de la clase baja que no podía pagarse una casa en la parte antigua de la ciudad. En esta época, cuando se construyen estas casas, en el año 1822, se muda aquí Dickens con su familia. Gracias a él y a sus libros sabemos muy bien cómo era el barrio en aquella época. Él lo describe como un montón de casas derruidas, como las calles estaban llenas de agujeros, muchas de esas casas estaban soportadas por vigas que apuntalaban los muros para no caerse. Y él describe el comienzo de la construcción de los trenes como una esperanza para el barrio, que efectivamente lo fue. A mediados del siglo XIX empiezan a construirse grandes estaciones de tren en la ciudad de Londres. Y por supuesto, para hacer este tipo de construcciones necesitaban muchos emigrantes. Por lo tanto, muchos se mudaron a este barrio, donde se construyeron casas muy económicas para que pudiesen vivir. La mayor parte de los emigrantes fueron irlandeses, pero aquí también se mudaron muchos galeses y escoceses, que tenían muchos problemas entre ellos, no se llevaban especialmente bien y entonces tenían muchas peleas. ¿Cómo evitar estas peleas? Pues que cada uno beba en una zona diferente o en un lugar diferente y así nos evitamos tantas riñas y peleas que normalmente tienen lugar después de haber bebido un par de pintas. Entonces cada uno tenía su propio bar. Pembroke Castle era para los galeses, Edinburgh Castle era para los escoceses y el Dublin Castle era para los irlandeses. Este último pub es además muy importante a nivel musical, porque en el año 1979 hizo su primera actuación aquí el grupo Madness. Y en los años 90 aquí hicieron sus conciertos Blur y Oasis antes de saltar a la fama. En este lugar se hacen muchos conciertos que tienen unos precios muy económicos, en torno a unas 5 libras. Entonces mucha gente vio estos grupos tan importantes aquí por 5 libras y actualmente estos grupos están haciendo grandes conciertos, grandes actuaciones donde llenan estadios y cobran cientos de libras por esas entradas a sus conciertos. Así que si venís a Londres, intentad venir a uno de esos conciertos que este barrio sigue
siguen viniendo de vez en cuando, no tanto como en los años 90, cazatalentos y gente de las productoras musicales para ver a esos artistas que hacen sus actuaciones y conseguir nuevos talentos. Entonces quizás alguno de estos conciertos que vemos en este pub el día de mañana sean grandes actuaciones o grandes grupos que estén sonando en todas las radios. En el año 1907 se abre la estación de metro, lo que supone una gran ampliación del barrio y una gran mejora del barrio, pero este barrio siempre ha estado ligado a la gente de la clase baja. A pesar de ello, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se mudaron muchos escritores y muchos bohemios con una capacidad económica más alta, pero no ha sido desde su origen un barrio para la gente de la clase alta o para la nobleza. En los años 70 abre el mercado y comienzan estas grandes actuaciones, lo que le da la fama internacional que tiene actualmente Camden Town. Y además aquí se venían muchas tribus urbanas. Aquí estuvieron viniendo mucho los punkies, los mods, los rockeros y todo tipo de tribus urbanas, lo que le daba un ambiente tan especial al barrio. Y lo otro de lo que quería hablar es del transporte. Casi toda la gente llega a Camden en metro, porque esto está bastante al norte y si no tienes el hotel en esta zona es muy difícil llegar caminando. Entonces, si llegáis a la estación de Camden Town, os recomiendo que recorráis toda esta calle hasta llegar a los Stables Market, al mercado de los establos. Os lo muestro ahora en Google, el lugar por el que tenéis que pasar hasta comenzar vuestra visita. Vale, pues aquí es donde recomiendo comenzar la visita al mercado. Luego os contaré un poquito más sobre él y volver en la dirección en la que veníamos para visitar el mercado. Pero nosotros vamos a ver un par de cositas que están muy cerca de aquí y que normalmente la gente que pasa no las ve. Si continuamos por esta calle, aquí tenéis otra estación de metro, que es la estación de Clark Farm. Si llegáis en metro, podéis venir a esta estación y tenéis muy cerquita el mercado de los establos y podéis comenzar a visitarlo por aquí. Además, en este lado, en esta pared en concreto, es donde Madness hizo la portada de su disco Absolutely, en la salida de esta estación de Clark Farm. Y muy cerquita de aquí tenemos también un edificio importante que es la Roundhouse. Este edificio redondito, que cuando lo vemos podemos pensar que siempre ha sido un auditorio, realmente no lo fue. Originalmente se construyó en el año 1847 para arreglar los trenes de la estación de tren. Era como una especie de foso, al igual que los que vemos actualmente en los talleres de coche, donde entraba el tren y ahí lo arreglaban. Pero los trenes empezaron a tener un tamaño mucho más grande y muy pronto este edificio se quedó pequeño. En el año 1960 ya se alquiló para almacén de muebles y se usó también como almacén de alimentos, de ginebra, de vino y de otras muchas cosas, hasta el año 1963 que se reforma para darle un uso totalmente diferente,
para conciertos. A finales de los 60 y principios de los 70 aquí se realizan multitud de exposiciones de arte, representaciones teatrales y por supuesto se convierte en un lugar importante en la escena musical. Aquí ha actuado David Bowie, los Rolling Stones, Led Zeppelin hizo aquí su primer concierto, han actuado también los Ramones y el último concierto que tuvimos aquí antes de que todo esto pasara fue el de Estopa. Y ahora ya sí que nos vamos al mercado de los establos. Como su nombre indica, estos eran unos establos de caballos, porque luego os contaré un poquito la historia de los canales que usaban los caballos para transportar mercancía. Y entonces lo que hicieron fue reconstruirlo y reformarlo para el mercado que estáis viendo. Este mercado es el que está menos colonizado por las tiendas de souvenir fabricados en China y donde podéis encontrar mejores lugares de souvenirs especiales. Esta imagen que se ve en Google es un poco antigua, así que os voy a dejar algunas fotos de cómo está actualmente. Es más, aquí ya no están estas estatuas de los caballos, lo que hay un poquito más adelante es la estatua de Amy Winehouse. La famosa cantante nació en este barrio y vivió gran parte de su vida aquí. Su primer disco, Frank, obtuvo mucho éxito y con su segundo disco, Back to Black, ganó 5 Grammys, convirtiéndose en la primera cantante de este país en conseguir tantos Grammys en una sola ceremonia. Tras su muerte, se colocó su estatua en este mercado por ser uno de sus vecinos más famosos y por haber hablado siempre también de este barrio. Incluso uno de sus Grammys se lo dedicó a su querido barrio de Camden. Para visitarlo, siempre recomiendo visitarlo desde aquí. Como veis, aquí también tenéis muchos lugares de comida y también lugares para sentarse. La famosa tienda de Cyberdog. Para visitarlo, recomiendo caminar por esta calle del fondo, que no sé si nos van a dejar con Google, sí. Y por aquí vais a ver montones de callejones, que era además por donde transportaban a los caballos. Incluso algunas de las tiendas de estas zonas muestran cómo eran realmente las jaulas de los caballos y están reconvertidas en tienda, aunque manejan o mantienen su estructura original. Nosotros vamos a continuar por esta calle porque Google Street View no nos deja meternos por ahí. Entonces continuamos hasta el famoso puente de metal. Esta calle divide los dos mercados más grandes de aquí. Por un lado, el Stables Market, que es del que venimos, y el Camden Lock Market, que es el siguiente que os voy a mostrar. Pero antes de entrar al mercado, contaos un poquito sobre un pub que tenemos aquí al lado. Este de Hamleys Arms, uno de los pubs favoritos de Amy Winehouse, que además se hizo muy famoso cuando un fotógrafo le sacó una foto a Amy una noche poniendo copas dentro de este pub, que parece ser era algo que hacía muy habitualmente cuando empezaba a abarrotarse de gente. Después de que esta foto saliera en los periódicos, los turistas venían al pub para ver si conseguían encontrar a la famosa cantante aquí poniendo copas, o que te pusiera una copa, porque es algo que podía pasar, que te pusiera una copa Amy Winehouse. Muy bien, y aquí estáis viendo la que quizás sea la imagen más famosa de Camden Town, ese puente que veíamos del otro lado y estos antiguos edificios. Antes de hablaros del mercado, quiero contaros un poquito sobre estos canales que cruzan esta zona. Podéis verlo por aquí y por el otro lado. Estos canales se construyeron para transportar mercancías. Se transportaban con barcas y caballos que... Este canal, al igual que otros muchos en el país, se construyó para transportar mercancías.
Estas mercancías se movían con barcas que iban tiradas por caballos. Este canal, al igual que otros muchos en el país, se construyó para transportar mercancías. Esas mercancías se movían con barcas tiradas por caballos que por el agua podían mover mucho más peso del que movían por la tierra. Entonces empezaron a construirse canales como este para unir las grandes ciudades del país. Os dejo un mapa para que veáis la cantidad de canales que hay en toda Inglaterra. Este canal fue de los últimos en construirse. Daos cuenta que se inauguró en la primera década de 1800 y 2 décadas después empezaron a construirse las grandes vías del tren y ya mover todas las mercancías en tren era mucho más económico y mucho más rápido que hacerlo por estos canales. Durante un tiempo se planteó cerrar los canales, llenarlos de tierra y construir encima vías del tren, pero finalmente no lo hicieron. El transporte de mercancías cesó en estos lugares. Incluso durante el siglo XX se empezaron a usar como basureros. Llegó un momento en el que era imposible caminar por estos lugares, pero comenzó una campaña de recuperación de los canales y consiguieron que el gobierno ayudara a limpiarlos y que se mantuvieran. Por eso, a día de hoy, tenemos estos canales tan bonitos que son espacios verdes que recorren toda la ciudad de Londres y, como os decía, de las principales ciudades del país. Estos barcos también se reutilizan para todo tipo de eventos. Se pueden alquilar para fiestas, se puede hacer un paseo desde esta zona, el patio que vamos a ver luego. Desde ahí salen barcos que recorren todo el canal hasta llegar a la pequeña Venecia, que pronto realizaré un vídeo para enseñaros cómo es esa pequeña Venecia y esos canales tan interesantes y que poca gente conoce. Esta es la historia de los canales que también le dieron mucha vida al barrio. Y el edificio del fondo también está relacionado con esos canales, porque estos eran almacenes donde se guardaban parte de esos materiales que venían por el río. Al otro lado, si alguna vez visitado Londres hace 5 o 6 años, seguramente recordaréis que había otro mercado a este lado, que además era quizás el más famoso, el más conocido por sus famosas vespas. Aquí había también muchos puestecitos de comida y los asientos de esos puestecitos eran vespas. Era un lugar precioso, pero por desgracia hace 5 años lo cerraron para construir apartamentos de lujo. Y lo que se mantiene es el otro lado, el Camden Lock Market. En los años 70, dos amigos decidieron comprar este edificio que estaba hecho un desastre porque eran almacenes que no se usaban y alquilarlos para la venta de todo tipo de artesanía, de antigüedades. Se podían comprar cosas que no se podían comprar en otros mercados de Londres. Además también tenía mercado de comidas. Os muestro aquí una foto de cómo era al comienzo el mercado y ahora vamos a verlo un poquito por dentro. Aquí podéis ver un poquito el mercado de comidas como es ahora mismo y esos barcos que te hacen una ruta hasta llevarte a la pequeña Venecia. Y vamos a verlo ahora un poquito por dentro, lo que nos deja Google Maps. Aquí podéis ver el interior, el patio donde tienen los puestos de comida y todo esto que está cubierto pues son puestos de artesanía, souvenirs y todo tipo de cosas. Y ahora volvemos a la High Street para contaros un poquito más del mercado. Pasamos la famosa calle con sus fachadas psicodélicas que no tienen mucha historia. Fueron simplemente una forma de los dueños de los negocios de esta calle de atraer a los compradores porque se dieron cuenta de que este mercado estaba teniendo mucho éxito y necesitaban también hacerse especial. Por eso construyen esas famosas fachadas muy llamativas que muestran qué es lo que venden. Normalmente lo que hay en la fachada está relacionado con lo que se vende
en la tienda. Y vamos a ver los otros dos mercados que tiene Camden. Por eso que os decía que no es un mercado, no existe el mercado de Camden como tal, sino que son 4 mercados diferentes. Mucha gente sale de la estación de metro y llega aquí que pone Camden Market, pero esto realmente es algo muy engañadizo. Esto no deberían de tener ese nombre. Realmente este mercado se llama como la calle, Back Street Market, pero le pusieron así. Este es el mercado más feo de los mercados de Camden, porque lo único que venden es camisetas, sudaderas, y además los vendedores suelen ser bastante agobiantes intentando de venderte cuantas más camisetas mejor. Hace unos meses esto cerró y lo han reformado. Os dejo una foto de la pinta que está tomando, porque por desgracia no he podido verlo terminado, porque esta foto la saqué tan solo una semana antes de que comenzase la cuarentena aquí en Inglaterra y aún no había abierto, pero tiene bastante buena pinta y espero que sea mucho más bonito y mucho más interesante que lo que había aquí. Al otro lado tenemos también el comienzo de otro mercado. Este es el Inverness Market. Inverness Street Market se llama realmente. Aquí nació un mercado de frutas y verduras a finales del siglo XIX, pero actualmente no hay ningún puesto que venda frutas y verduras. Lo único que se venden son los souvenirs construidos o los souvenirs fabricados en China que venden en otros muchos lugares. Por eso os decía que los mercados más cercanos al metro de Camden Town, que lo tenéis ahí al fondo, a la altura del autobús, son los menos interesantes. Y por último, hablaos de este lugar que veis aquí, la Electric Ballroom, que es una sala de música muy importante. Esta empezó en el año 1938 como local de música irlandesa. Por supuesto no se llamaba así, su primer nombre fue Buffalo Club. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se vio bastante afectada la estación de metro y consiguieron ampliarla por la parte trasera para hacerla mucho más grande, aunque lo veis muy pequeñito y muy insignificante aquí. Este lugar tiene capacidad para 2000 personas durante los conciertos que hacen aquí. Aquí han actuado figuras muy importantes de la música, especialmente del punk y del rock. El año 2003 se propuso la ampliación del metro, de la estación del metro, que está justo aquí al lado y empezó a estar muy ocupada e incluso desbordada los fines de semana. Pero los vecinos se manifestaron y se rebelaron contra esto, porque no podía desaparecer una sala de música tan importante en la historia musical. Consiguieron paralizar ese proyecto de ampliación de la estación de Camden Town. Entonces lo que hicieron fue que durante ciertas horas los fines de semana la estación solamente es de salida, no se puede entrar. Para entrar al metro hay que caminar unos 10 minutos en esta dirección y coger el metro en la estación de Morning Crescent. Si os gustó este vídeo, darle al like y suscribíos, que eso me ayudará mucho a continuar con este tipo de vídeos y a seguir mostrándoos la ciudad de Londres. Y quédate un poquito más, que te voy a mostrar el último lugar que poca gente lo visita cuando viene a Camden y está muy cerquita de todo esto que estamos recorriendo. Aquí tenéis la estación de Camden Town, la calle principal que hemos recorrido, la Roundhouse y la estación de Clapham Farm. Y muy cerquita de aquí tenéis dos parques. Por un lado el Regent's Park, que es enorme y es donde está el Zoo de Londres. Podéis ver también que el canal que os mostré continúa y pasa por aquí también, por este parque. Y Primorse Hill, que lo tenéis a 15 minutos caminando de la calle principal de Camden Town, tiene unas vistas espectaculares que merecen mucho la pena ver. Como su nombre indica, este parque está en una pequeña colina, lo que hace que en días claros tenga unas vistas también espectaculares de Londres y que podemos ver los principales
edificios. Ahí al fondo estáis viendo la Catedral de San Paul, el famoso edificio del Walkie Talkie, incluso ahí tenéis el London Eye. Ahora sí que he terminado. Recuerda suscribirte y dejadnos comentarios con qué te ha parecido el vídeo. Muchas gracias. Adiós.